Hoy domingo aquí en la sala de juntas Daniel Cabrera vamos a hablar, quiero hacer una explicación de cómo debemos de seguir combatiendo la corrupción a pesar de la pandemia del COVID-19. Porque la corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, es la peste más funesta, lo que más ha dañado a México. Entonces, tenemos que seguir atendiendo la pandemia del COVID-19, pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción. Vamos a resolver las dos cosas. Les diría que casi al mismo tiempo. Vamos a que se vaya apagando, se vaya bajando la pandemia del coronavirus que tanto daño nos está causando, tanto dolor, tanto sufrimiento para los que han perdido a familiares. Y tenemos que seguir con las medidas que se están tomando, actuando con mucha responsabilidad para enfrentar esa pandemia. Y al mismo tiempo seguir combatiendo la corrupción, la peste de la corrupción. Hay quienes no han asimilado, no han internalizado el daño que causa la corrupción a México. Yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país. Es lo que más ha dañado, es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. De modo que, sin dejar de atender la pandemia y otros problemas, tenemos que seguir en el combate a la corrupción, a los dos tipos de corrupción, a la corrupción del gobierno y de la asociación delictuosa que se hace con empresas, con los llamados hombres de negocios, la delincuencia de cuello blanco y también la corrupción que se promueve para alentar a la delincuencia organizada. Delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada. En el caso de la delincuencia de cuello blanco hay dos asuntos relevantes en estos días. El caso del señor Lozoya, que fue director de Pemex, que está como testigo colaborador y va a informar de cómo se entregaron sobornos para comprar la planta de fertilizantes a Altos Hornos de México. Se le compró esta planta, el gobierno le compró esta planta. Decía yo hace unos días que cuando les conviene son privatizadores y también cuando les conviene son estatistas, o sea, cambian de chaqueta. La verdad que lo que son, podríamos decir, son unos reverendos corruptos. Entonces,
compran esta planta que estaba convertida en chatarra, pagan más de $200 millones de sobreprecio. Esto se lleva a cabo en el gobierno anterior. Pero también este señor Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht. Esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Les entregaron contratos también muy buenos, contratos jugosos para Odebrecht, contratos leoninos, es decir, donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública, pierde la nación. En este caso, se construyó una planta de etileno en Coatzacoalcos, les dieron el permiso, pero no solo eso, les vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor, y además, si Pemex no entrega el gas puntualmente, tiene que pagarles multas. Imagínense ese tipo de convenios, ese tipo de contratos, subsidios. Por eso hablo de que son muy hipócritas, porque cuando se instauró el neoliberalismo se satanizó los subsidios, se dejó sin apoyo al campo precisamente porque no había que dar subsidios, cuando en otros países los productores reciben subsidios de sus gobiernos, pero aquí dijeron no al subsidio. Sin embargo, en este caso y en otros, pues entregaron subsidio. El caso más emblemático de subsidio es el del FOBAPROA, el de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Imagínense el subsidio que se le da a un grupo, a una minoría. Bueno, en el caso de esta planta de Odebrecht se da ese subsidio, pero no solo eso, se les permite que reciban crédito de la banca de desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, que son bancos públicos, le entregan créditos a Odebrecht. A cambio, los de Odebrecht entregan soborno a funcionarios. Todo esto al amparo del poder público. Llegaron a hacer una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón. Bueno, eso está ahora ventilándose porque uno de los actores principales, el señor Lozoya, para que se le bajen las penas, que se le quiten penas, castigos, está dispuesto a hablar. También va a decir cómo sobornaron a legisladores para que aprobaran, levantaran el dedo, levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética. Cómo le entregaban dinero a senadores para que aprobaran la reforma energética, que es lo mismo, un buen negocio para particulares, un mal negocio para la nación. Menos producción petrolera, menos generación de energía eléctrica, aumento en los precios de las gasolinas, aumento en los precios de la energía eléctrica y canasteo para los particulares. Entonces, esa corrupción se tiene que terminar. Otro tema también de corrupción
es el caso de la extradición de el que fue gobernador de Chihuahua, César Duarte. Se sabe que tiene muchas propiedades en México y en Estados Unidos. Este es un asunto también importante porque el dinero pues se sustrae de la hacienda pública, sea presupuesto estatal o federal. El presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, estos bienes que se adquieren con corrupción deben de regresar a la hacienda pública, deben de regresar al pueblo. Nosotros vamos a solicitar a Estados Unidos, ya lo estamos haciendo, que se recuperen bienes mal habidos, bienes que pertenecen a México. En este caso, lo mismo, ¿no? Negocios de todo tipo. Quedó endeudado el estado de Chihuahua. Me tocó ir con el actual gobernador, Corral, a ver un hospital que habían inaugurado, pero era nada más la fachada, como escenografía. Cortaron hasta el listón y pasando la fachada, obra negra. Y ahí está el hospital. Tenemos el compromiso de que lo vamos a construir. No puedo decir a terminar porque es casi empezar de cero, porque lo que dejaron fueron nada más los cimientos, la obra negra. Falta muchísimo, pero bueno, se tiene que terminar ese hospital y está este caso de Duarte. Esto por lo que tiene que ver con la delincuencia de cuello blanco, que implica a partidos, implica a gobiernos municipales, estatales, autoridades federales, desde luego a hombres de negocios, a la iniciativa privada. Esto se está combatiendo. Ya no se tolera, no se permite la corrupción en México. Y por otro lado está el caso de la delincuencia organizada, de cómo para que existan estos grupos, los carteles que se dedican al narcotráfico y a cometer otros ilícitos, pues se da el contubernio con las autoridades. No había frontera, no había una línea divisoria. Se vendían las plazas. Entonces los delincuentes dominaban, incluso estaban a cargo de gobiernos municipales y también tenían mucha influencia en gobiernos estatales y el colmo en el gobierno federal. García Luna, que está en Estados Unidos, en la cárcel, fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Imagínense a qué grado se llegó. Y está acusado de dar protección a uno de los carteles, el cartel de Sinaloa, y de perseguir a otros. O sea, se simulaba de que se combatía el narcotráfico, pero solo a los que no tenían acuerdo con el gobierno. Y se cometieron muchas atrocidades, se llevaron a cabo masacres, perdieron muchos la vida. Entonces, muchos crímenes cometidos al amparo del poder público, a la sombra del poder público, con impunidad.
absoluta. Hace 2 días, el mismo juez que está juzgando a García Luna, que fue el que juzgó a Chapo Guzmán, da a conocer de 2 órdenes de presentación para 2 colaboradores cercanos a García Luna. Resulta que Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García fueron premiados en el gobierno de Calderón como los mejores policías de México. O sea, fueron ejemplo. Y por último, bueno, está el caso reciente. Hoy en la madrugada se detuvo a Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy, en la mañana, me informaron como a las 6 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país. 15% en Guanajuato. Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día. Y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios. Entonces, ¿cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno, lo mismo. Las complicidades, las componendas con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. Entonces, ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del Estado, lograron esta detención. Es importante, muy importante. Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia. En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes. En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra. La ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad y en todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación. Vamos a seguir adelante, por eso tengo mucha fe de que a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado y a pesar de los pesares, vamos a salir adelante, porque no somos iguales. Ahora se separó el poder económico del poder político. El gobierno ya no está secuestrado, no está al servicio de un grupo, no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco, ni al servicio de la delincuencia organizada. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres. Y el gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción. Si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad,
se va a lograr el renacimiento de México. Ojalá y esto se vaya entendiendo. No es poca cosa acabar con la corrupción. Y tenemos esa firme convicción y somos perseverantes. Se va a acabar la corrupción, se va a desterrar la corrupción y la impunidad. Y tenemos autoridad para hacerlo. Autoridad moral y autoridad política. Y afortunadamente contamos con el respaldo de la mayoría de la gente. Muchas gracias por la confianza y vamos adelante. No perdamos la fe. Ánimo.